Buenas noches. Como todos los miércoles, nos reunimos nuevamente desde nuestra plataforma GoToWebinar, desde la Sociedad Colombiana de Pediatría, para nuestra reunión semanal, muchas veces hasta bisemanal, pero hoy es una noche especial. Es una noche supremamente especial, la que quisimos construir y agradecerle a estas personas que nos acompañan hoy aquí. Es así como luego de un arduo diálogo, pero con mucho cariño, con el doctor Ranieri Acuña nos propusimos hacer esta invitación que sabemos que es algo que queríamos hacer, que estábamos muy ilusionados y que logramos hacer, y fue haber contactado a la doctora Laura Catena Zapata, quien ahorita más adelante vamos a ver quién es realmente su vida. Les voy adelantando que la doctora Laura es bióloga, médica, urgencióloga, pediatra, investigadora y por sobre todo es una mujer muy convencida de su rol indiscutible como el rol que tiene la mujer y la familia como motor de esa pasión para nuestras vidas. Entonces, por eso hoy estamos aquí reunidos para que la doctora Laura nos hable sobre la familia, viñedos y hospitales, las tres pasiones de una gran pediatra, que hablábamos hace un rato y realmente compartimos varias pasiones, la familia, los hospitales y el amor por el vino, aún todavía sin el viñedo, pero bueno, vamos a ver, ¿cierto, Rani? Y nos acompaña como moderador e intermediador el doctor Ranieri Acuña Cordero, gran amigo nuestro y de la Sociedad Colombiana de Pediatría, pediatra neumólogo, epidemiólogo clínico, trabaja en el Hospital Militar Central y también es nuestro enólogo de cabecera en Colombia para los pediatras y es Wine and Spirits Educational Trust nivel 3. Wow, Entonces, eso no lo sabía. Wow, ah, muy bien. No es nada fácil llegar al nivel 3. entonces quiero agradecerle a la doctora Laura al acompañarnos esta noche aquí para compartirnos esa visión de mujer exitosa en ámbitos que nos competen y bueno, y al doctor Rani por haber servido para que nos ayudara a organizar este gran encuentro. Entonces quiero darles la bienvenida, el agradecimiento y adelante Rani, por favor. Muchísimas gracias, Marcela. Muchísimas gracias, doctora Laura, por estar acá con nosotros. Realmente, como solemos iniciar nuestras presentaciones o intervenciones aquí en Colombia, quisiera dar un agradecimiento a ustedes, a todo el personal sanitario, desde las personas que nos reciben en los hospitales, nuestras enfermeras, nuestros vigilantes, la gente de logística administrativa, pediatras intensivistas, neonatólogos, en fin, a todos nuestros colegas sanitarios, ortopedistas, anestesiólogos, oftalmólogos que están hoy sacando la mejor versión de ustedes ante una situación que yo creo que ninguno de los tres, ni Marcela ni la doctora Catena, nunca jamás nos hubiéramos imaginado. Pero eso es lo que nos ha tocado vivir y por eso con la Sociedad Colombiana de Pediatría y por eso con la doctora Catena quisimos traerles este espacio diferente, no COVID, no infeccioso, pero que indudablemente va a ayudar a que tengamos algún momento de resiliencia, de optimismo hacia lo que a futuro va a ser la nueva realidad. Entonces, de antemano yo quiero darles a las dos, a Marcela, por supuesto a la doctora Catena, por ser cómplices de este proyecto, por traernos este sorbo de alegría en esta noche. Mil y mil gracias. Quiero contarles un poquito acerca de la doctora Catena y cómo llegamos a esto con Marcela. Realmente en un momento, y se lo confieso, esto no lo sabe la doctora Laura, pero en un momento crítico que estaba pasando yo durante la pandemia COVID, me dio por revisar algunos archivos en Talks at Google, les recomiendo, y me encontré a esta tremenda mujer, a la doctora Laura Catena, y a partir de ese momento, la forma en que yo vi la pandemia, la forma en que vi todo, cambió. Yo los invito a que lo vean, este conversatorio que ya tiene en los Estados Unidos, y por sobre todo porque para mí fue muy inspirador, fue en extremo motivacional. Esto me llevó a escribirle un correo, el correo afortunadamente ella lo dejó en la presentación,
y le conté a mi esposa, me quiero contactar a la doctora Catena para que nos imprima ese mismo optimismo que prepandemia le imprimió a las personas que la estaban escuchando. 24 horas después, escúchenme, 24 horas después, sin conocerme, la doctora Catena me respondió el mensaje y esto para mí es una tremenda prueba de humildad. Y yo creo que así tenemos que ser los médicos, absolutamente humildes en todo lo que hacemos. Y me dijo, ¿qué necesita? ¿Cómo puedo ayudar yo a mejorar el estado de ánimo de todos los colegas sanitarios en Colombia? Y bueno, esa es la razón por la que hoy estamos. Desescalonamos todo este proyecto con el equipo de trabajo, a quien también le quiero agradecer, a Ken Silverio, quien fue nuestro líder en todas estas coordinaciones. Entonces, mil y mil gracias por este tiempo y por esta disposición, no solamente de usted, doctora, sino de todo el equipo de Catena Zapata en Argentina o en California. Solamente quiero iniciar esta pequeña presentación, si me permiten compartir la pantalla, para ir un poquito en fondo y ya la vuelvo a quitar, porque realmente aquí la protagonista es la doctora Laura. Una foto bellísima de lo que una de las dos pasiones o de las tres pasiones que la doctora Catena ejecuta como médica, como urgencióloga, como pediatra urgencióloga. Y quiero que vean un poquito el palmarés de la doctora Laura Catena. En primer lugar es la Manager Branding hoy en día de Bodegas Catena Zapata en Mendoza, en Argentina. Ya hablaremos un poquito de todo esto. Es bióloga en magna cum laude de la Universidad de Harvard. Como si fuera poco, es doctora en medicina cum laude de la Universidad de Stanford. Es médica pediatra en la Universidad de California y su desempeño y sus competencias particularmente las ha desarrollado en el área de urgencias en pediatría. Es directora del Centro de Investigación y para mí como investigador y como epidemiólogo y los colegas que también hacen investigación, esto a mí, como decimos en Colombia, doctora Laura me chifla, es la directora y fundadora en 1995 del Catena Institute of Wine. Vamos a hablar un poquito también de eso. En sus tiempos libres, además de ser mamá y además de ser una excelente esposa, porque tiene 3 hijos, No, soy una pésima esposa, pregúntele a mi marido. Se dedica a escribir y es así como ha escrito el único libro que hasta ahora he publicado en lengua inglesa que le explica al resto del mundo cómo es el vino argentino. Y este libro, que es Gold in the Vineyards, que es el oro en los viñedos, que les recomiendo, es un libro absolutamente hermoso. Las imágenes son cortas para expresar, pero todo está hecho aparte de dibujos. Ella expresa cómo una de sus aptitudes más importantes, o lo que más le gustaba a niña era dibujar. Les recomiendo este libro, para mí es un habitué, es un clásico de la enología. Aprende uno no solamente de lo que es la historia de Catena, sino también de lo que ella hace. Habla, obviamente, español, inglés, francés y latín. Y después van a entender la importancia que tiene el latín en todo lo que ella hace. Quisiera entonces darle la palabra a la doctora Catena y si me pueden desconectar temporalmente la presentación o entrar al primer bloque del conversatorio de doctora Catena con esta pregunta y es, ¿cómo tener éxito en esta doble vida? ¿Cómo ser exitoso en la medicina y cómo ser exitoso como hacedora de vinos en estas dos grandes pasiones? ¿Cómo lo ha logrado integrar? ¿Cómo es manejar ese doble proyecto de vida? Bueno, primero le quiero decir, doctor Ranieri, que solo puedo desilusionarnos ahora, después que usted me ha presentado de una tal forma, pero bueno, la realidad es que nunca pensé que iba a tener esta doble vida y que en realidad me dediqué a la medicina porque yo quería ayudar a la gente, al mundo, y no me imaginé que iba a ayudar a alguien en el vino, porque para mí el vino era como el negocio familiar. No sé, me imagino que algunos de ustedes en sus familias hay un negocio familiar y rebelde como era, yo quería hacer mi propio rumbo y cuando fui a la universidad me gustó mucho la biología, después trabajé un poco en el laboratorio, por eso que admiro muchísimo a los investigadores que están todo el día en el laboratorio porque me di cuenta que yo eso no lo podía hacer, estar todo el día enfrente del microscopio, haciendo estudios en el laboratorio. Tengo un hijo que está haciendo un doctorado en química y que eso le encanta. Pero para mí yo tenía que estar en la calle con las personas y fue por eso que decidí estudiar medicina y en realidad mi padre se enojó cuando le dije que a mí me parecía absurdo porque yo decía, todos mis amigos, los padres quieren que sean médicos, pero bueno, unos años después me di cuenta que era porque él quería que yo fuera a trabajar con él. Pero bueno,
estudié medicina, me especialicé en medicina de emergencia y luego mis últimos 12 años trabajé solo en pediatría porque me enamoré de pediatría. Creo que en realidad si tuviera que elegir de nuevo hubiera elegido pediatría, lo cual posiblemente no me hubiera permitido tener la doble vida, porque en realidad con la sala de emergencia que uno puede trabajar, qué sé yo, 6, 7, 8 días por mes y después hacer otra cosa, eso no lo permitiría un trabajo de ser pediatra con pacientes. Así que, bueno, un poco de la doble vida ha sido posible por el hecho de que he hecho emergencias, que es como un trabajo de turno. Sobre todo en Estados Unidos hay muchas posibilidades de trabajar part-time. Y bueno, y luego en realidad lo que pasó fue que mi padre me pidió que fuera a un congreso de vinos y bueno, yo algo sabía de los vinos porque había nacido en el vino, había viajado a Francia como la traductora de mi padre cuando iba a los grandes chateaux de Francia, así que sabía bastante sobre vinos y mi padre me pidió que fuera a un evento que se llama la New York Wine Experience, que les recomiendo, si alguna vez pueden ir, lo organiza The Wine Spectator y miren, parece caro porque creo que la inscripción es algo así como $2.000. Entonces uno dice, no me voy a gastar $2.000 en 3 días de degustaciones. Pero la cantidad de vinos de $2.000 que usted va a probar en esa degustación, en mi opinión, se paga el viaje y uno tiene la oportunidad de conocer a la familia Antinori, a la familia Rothschild, a los grandes productores de vino del mundo en New York. Y bueno, me mandó ese tasting porque era la primera vez que invitaban una bodega sudamericana. Ni siquiera había ido a una bodega chilena. Fuimos los primeros en el año 95. Y bueno, cuando fui y me puse en mi mesita con mis vinitos, me di cuenta que Argentina no existía, porque yo venía de una cultura, cuarta generación del vino, tomamos mucho vino en Argentina, pero fuera de Argentina no se conocía el vino argentino. Entonces yo veía las colas enfrente de las grandes bodegas californianas, francesas, italianas, y a mi mesita venía uno, miraba el cartel y seguía adelante, y lo peor de todo fue una persona que probó el vino al lado mío y después escupió en mi escupidor y siguió adelante. Sí, horrible, ¿no es cierto? Bueno, pero me pasó. Y el día siguiente le dije a mi padre, bueno, papá, este sueño que tenés de poner el vino argentino en el mapa de los grandes vinos del mundo es un sueño imposible y quiero venir a ayudarte. Y en realidad lo único que te puedo ayudar es en la parte científica, porque es lo único que yo sé hacer. Yo de vender no sé nada. Y bueno, y así empecé a trabajar mitad de tiempo con los vinos, mitad de tiempo como médica de emergencia, luego de pediatría, y es lo que hice hasta a fines del 2019. Así que, y ahora estoy en realidad en transición, me habían aceptado para trabajar de voluntaria en una clínica de barrio que atiende a la gente que vive en la calle, que siempre ha sido un sueño mío, y la cerraron por COVID, porque no pueden manejar todas las precauciones. Así que estoy medio médica de transición. Así que muy contenta de estar con ustedes. Pero bueno, esta es un poco la historia de cómo terminé y cómo se hace la doble vida, doctor Ranieri. Le digo que el tema este del marido, mi marido cuando le preguntan cómo hace tu mujer, él dice, porque no hace nada por su marido, porque no lo atiende al marido, entonces puede hacer todas estas otras cosas. Y le digo que hay algo de cierto, de que las mujeres que son muy apasionadas por lo que hacen, y creo que debe pasar también al hombre, que sí, de los dos lados, a veces, bueno, sobre todo las mujeres creo que nos dedicamos mucho a los hijos. Nadie deja de estar presente para sus hijos, pero puede ser que el marido sufra. No se los recomiendo como una receta, tengo un marido muy tolerante, pero es una vida muy difícil, así de viaje 2 semanas al mes. Ahora con el COVID estoy pudiendo estar un poco más en casa, por ejemplo, con mi hija de 15 años, y la verdad es que digo, ¿cómo hice para viajar tanto? A los que tengan hijos chiquitos, creo que los que tenemos hijos más grandes sabemos que en realidad lo más difícil es cuando son más grandes, cuando son adolescentes, y todo ese viaje continuo a la Argentina por todo el mundo, bueno, es difícil, pero la verdad es que si me preguntaran qué haría, volvería a hacer lo mismo, porque la medicina es un trabajo de amor, es un trabajo que a uno le llena, que uno sienta que está ayudando a la gente, y el vino, hoy
cuando veo la transformación que ha sucedido en Mendoza por el vino, así, una zona muy pobre, donde yo nací, donde crecí, que hoy tiene cafés, tiene Starbucks, las escuelas están pintadas, la economía está realmente, aún con el COVID, Mendoza es la segunda economía después de Buenos Aires en Argentina, y realmente ver la transformación a miles de personas y luego a los que toman nuestros vinos, ¿no es cierto? Como ustedes, creo que al final un negocio sustentable, un negocio responsable, tiene un impacto posiblemente igual que el de un médico, un impacto diferente, pero también un gran impacto. Y bueno, esa doble vida es mi vida y la volvería a hacer, pero no sé si la recomiendo. De acuerdo, no, yo creo que tener esa doble vida, porque yo me pongo en su escenario, de pronto quizás en unas urgencias en California, en San Francisco, y por un momento estoy pensando en una infusión de dopamina, una infusión de adrenalina, en un broncodilatador, en el caso mío en neumología pediátrica, y estar pensando en si finalmente se maceró, cuánto tiempo lleva la fermentación, si lo vamos a llevar Sí. a estanques Bueno, no, pero mire, muy bueno ese punto, porque yo el sistema que hice fue que yo tenía un calendario para mis reuniones y todos antes de llamarme tenían que mirar mi calendario y saber si estaba en el hospital no me podían llamar y yo apagaba mi WhatsApp. Entonces, jamás, aunque me entrara algo, nunca lo miré y cuando estaba en el hospital estaba 100% con la medicina y en realidad era una especie de descanso, porque sí, la una era un descanso para la otra, porque en realidad, como dice mi marido, no hay nada como la presión que tenemos los médicos de haber cometido un error. Yo cada vez que me llama el jefe de la sala de emergencia, tirito, aunque nunca me llama por nada importante, pero siempre tengo el miedo que me está llamando porque pasó algo. Eso no se pierde, así eso no me pasa con el vino. Cuando me llama nuestra jefa de control de calidad, bueno, sé que es algo importante, sé que se rompió un contenedor o pasó algo, pero si no tirito. Cuando me llaman del hospital, uno ve el número y sí, sigue, sube el pulso. Bueno, esa presión que uno tiene como médico no existe en ningún otro lugar. Y creo que en la pediatría, sobre todo en la pediatría intensiva, bueno, es muy fuerte. Y creo que en realidad a veces iba al hospital para descansar del mundo porque después está el mundo del negocio familiar, donde uno tiene todo el peso de la familia, de la gente que trabaja para uno y también de la reputación del vino argentino, porque nosotros hemos sido realmente pioneros, pero no iguala esa presión a la presión del médico, que creo que es un trabajo que sigo pensando muy vocacional, solo lo puede hacer uno si cree en lo que está haciendo, si ama a las personas, si quiere ayudarlas. Y algo muy lindo que usted dijo, Ranieri, cuando al principio agradeció a todas las personas que trabajan en el hospital, que fue algo que me ayudó mucho, que yo traje de la medicina al vino, porque la Argentina, como tal vez otros países latinos, en los negocios, siempre hay un sistema de arriba para abajo, ¿no es cierto? El jefe habla con los tres subjefes y no habla con nadie más. Y en la medicina, si no hablamos con el recepcionista, la enfermera o el enfermero, los otros médicos, los estudiantes, con los familiares, no, hacemos un desastre. Sí, hay que trabajar en equipo, hay que entender lo importante de cada rol. No hay, así, en la persona que limpia los cuartos es esencial. Si no limpia los cuartos bien, se enferma el próximo paciente y todo lo que nosotros podamos hacer no sirve para nada. Entonces, ese trabajo en equipo, ese respeto por todas las personas, es algo que yo en realidad llevé de la medicina al vino y creo que es una de las razones por las cuales nuestra bodega hace tan grandes vinos, porque cada persona en cada rol se siente importante. Eso es muy importante. Yo creo que nos habla de las facetas precisamente de lo importante que es ser humano, la sensibilidad, el estar, digamos, trabajando de manera horizontal en todo lo que hacemos, haciendo los vinos, en la medicina, evaluando un niño.
Yo creo que es uno de los mensajes más importantes que seguramente van a calar en nosotros. Yo quiero preguntarle un poquito por su papá, don Nicolás o el doctor Nicolás. Es que la doctora Catena no solamente, que está allí, Acá está mi papá. eh, no solamente ella está llena de pergaminos, don Nicolás es también doctor en economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. ¿Y qué dijo él cuando quizás se sentaron tomándose un vino y le dijo a usted, no quiero ser, yo quiero ser médica, yo no quiero saber nada de vinos? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo intercedió allí quizás doña Elena, que es su mamá, a quien también es una apasionada de la historia y sabe muchísimo de la historia española, la historia latinoamericana? Pero ¿cuál fue la reacción del doctor Nicolás cuando le contó, voy a ser médica y no enóloga? Bueno, en realidad se enojó, que mi padre ha sido siempre como una fuente de optimismo y de encouragement, no me acuerdo cómo se dice en castellano, de encouragement, hacia todo lo que yo hacía. Siempre me venía a visitar en la universidad, le encantaba escuchar lo que yo estaba estudiando en biología, bueno, todo lo que aprendía. Y creo que realmente cuando le conté que quería ser médica, dijo, wow, esta es la única profesión que no se puede hacer al mismo tiempo que lo otro, porque mi padre estudió economía y al mismo tiempo producía vinos, pero eran compatibles las dos profesiones. Mi padre también fue enseñante, pero bueno, había una compatibilidad, pero la medicina para mi padre era completamente incompatible. Y en realidad, sí, es solo porque estudié emergencia que he podido tener esta doble vida, si no, no creo que en la mayoría de los trabajos de médico se pueden hacer así dos cosas tan diferentes, porque uno tiene que estar ahí para sus pacientes, tiene que haber un seguimiento de los pacientes de uno. Así que, bueno, sí, y luego mi madre, cuando le digo, pero ¿por qué se ha enojado papá? Me dice, y bueno, porque él tenía esta esperanza que irías a trabajar con él. Y yo dije, pero ni loca iba a ir a trabajar con él de todas formas. Y bueno, acá estoy. Bueno, muchos creerán que, pero usted lo dijo en su presentación, es la cuarta generación de la familia, es decir, no solamente el doctor Nicolás, sino seguramente dos generaciones atrás están en esto del mundo del vino. ¿Cómo es esta historia del abuelo Nicolás, del nono de Nicolás, de esta migración que se hizo y cómo empezaron en Argentina con los viñedos? Sí, bueno, como creo que también hubo bastante inmigración a Colombia a fines del siglo XIX y a principios del XX, a toda Latinoamérica, pero bueno, Argentina fue un lugar donde hubo mucha inmigración de italianos y de españoles. El 70% de los argentinos tienen origen italiano. Sí, somos todos una mezcla. Nosotros Catena, que es el nombre italiano, y Zapata, que es un antiguo nombre español colonial. Y bueno, el bisabuelo Nicola vino en el año 1898 y en el 1902 fundó la bodega. Él era viticultor en Le Marche, en Italia, y luego plantó las viñas con su mujer, empezaron con 1 hectárea y bueno, tuvieron sus 6 hijos y para ver lo que ha progresado el mundo, porque sé que acá tenemos muchas mujeres en la medicina, es un lugar donde en realidad muy rápidamente se han incorporado las mujeres en altos cargos, como en la organización de ustedes, es así en Argentina, en Estados Unidos, en Europa. Sí, la medicina es un lugar donde hoy creo que en Estados Unidos hay más mujeres estudiando medicina que hombres. Quiere decir que es un lugar donde la mujer y el hombre trabajan juntos, igual a igual, desde hace mucho tiempo. Y fue mi entrenamiento en medicina. Pero bueno, mi bisabuelo que vino a Italia en el 1902, hay una gran foto de la familia con él, su esposa y los 6 hijos, 3 varones y 3 mujeres, y mi padre me cuenta una historia sobre esta foto, porque yo le digo, papá, contame un poco de los tíos. Me dice, mira, mi abuelo tenía gran orgullo de haber dejado una bodega y un viñedo para cada uno de sus hijos varones. Y yo le digo, bueno, pero ¿qué dejó para las 3 mujeres? Me dice, estaba igualmente orgulloso de haber encontrado un marido para cada una de sus hijas. Y bueno, yo le dije a mi papá, yo me encontré mi propio marido, quiero una bodega de viñedo. Pero imagínense que estamos hablando de 1930 y algo, cuando así lo normal era que una mujer no iba a seguir el negocio familiar, no se iba a dedicar a eso.
Y bueno, y acá estamos en el mundo actual, pero no hace tanto tiempo, hace menos de 100 años, ¿no es cierto? Y bueno, y así es como que mi padre siguió a su padre, que mi padre es la tercera generación, y después estamos mi hermano, mi hermana y yo. Mi hermano tiene sus propios proyectos porque a él le gusta trabajar solo, y yo empecé a trabajar con mi papá en los años 90, y bueno, y después soy directora general desde el 2009. Y mi hermana es profesora de historia y vive en Inglaterra. Ese es otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta y digamos que explorando un poquito en su vida, ella es también doctora en historia de Oxford, ¿no? Entonces, Sí. más adelante nos vamos quizás a vincular con esta historia relacionada con una de las etiquetas que desde mi perspectiva y de muchos, indudablemente es una obra de arte que jamás se vea plasmada en un vino y que ella misma nos va a explicar. Yo quiero, antes de darle paso a la primera pregunta que Marcela Fama le va a dirigir como gran mujer de esta comunidad de la pediatría, yo quiero Hola, mostrarles Marcela. este que es uno de los libros que a los que nos apasiona el vino, tenemos que tener como alguna especie de Biblia, de hecho se llama la Biblia del vino, y en la página 880 dice, con relación a Argentina, dice lo siguiente: el segundo factor por el cual el vino argentino elevó su calidad fue por el éxito y el emprendimiento de la persona más importante del vino en Argentina, que es Nicolás Catena. Y posteriormente luego da medio párrafo y cuenta un poquito acerca de cómo fue la visión, la innovación, y me gusta mucho el término que ustedes utilizan como familia de suerte de haber encontrado estos terruños y estos sitios para plantar un Malbec diferente. Entonces yo quiero contarles que no solamente lo que la doctora Laura piense o lo que nosotros contemos acá, sino que libros tan importantes como estos le dan crédito a la familia Catena acerca de esta revolución y de cómo se posicionó a nivel mundial toda la industria vitivinícola y por supuesto que jalaba a la Argentina como tal. Marcela, creo que estaba viendo que querías hacerle también una pregunta a la doctora Laura Catena. Sí, claro que sí, gracias Gracias, Rani. Rani. Doctora Laura, aquí maravillada escuchando todas esas anécdotas y realmente estoy muy de acuerdo con usted en que ser exitoso en cada aspecto de la vida, en cada pequeño detalle que nos proponemos, yo creo que si lo hacemos de corazón y con la entrega que requiere cada situación de la vida, logramos salir mucho adelante. Muchas gracias por esos ejemplos. Y en esa orden de ideas, yo quería preguntarle, de todas esas enseñanzas que ha recibido, porque vemos que viene de atrás, de tiempo atrás, esto es algo familiar, y bueno, la renuencia y la rebeldía pues de la juventud, mira las vueltas que da la vida y Sí. hoy nos está dando pues un vivo ejemplo de eso. De todas esas enseñanzas que tu familia te hizo, ¿qué es lo que tú más como tienes presente y le podrías como recomendar a tus hijos también para que ellos tuvieran en cuenta para lograr ese camino de éxito en la vida? Bueno, en realidad mi padre, cuando yo le pregunté por qué no me empujó más hacia el vino cuando era más joven, porque el vino es algo muy divertido, él me dijo que su abuelo, Nicola, le había dicho que en los negocios familiares nunca hay que empujar a los jóvenes a entrar al negocio familiar, que hay que dejarlos que vengan solos. Em, y creo que en mi caso fue cierto, que al final vine porque dije, en realidad fue el mismo instinto que me llevó a ser médica, que quería ayudar a la gente. Me metí en el vino en realidad al principio por ayudar a mi papá y a mi país, porque yo veía que lo que mi padre hacía no era solo por nuestra familia, era para enaltecer todo el vino argentino. Y eso fue lo que me motivó a empezar a trabajar con él y después me enamoré con el viñedo, con los vinos, con la investigación sobre el viñedo y lo que significó estudiar el terruño argentino, que es tan diferente, como decía el doctor Rainieri, de otros lugares. Lo que está ahí en la Biblia, en el libro de Karen McNeil, que la conozco muy bien, una gran persona, si alguna vez la pueden conocer, pero el libro es excelente. Y bueno, entonces mi padre dice que a los hijos hay que dejarlos ser libres. Por otro lado, yo tengo mi experiencia de madre y, y
les puedo decir lo que yo pienso, que es, y he leído mucho, mi marido se burla porque dice que estoy siempre leyendo un nuevo libro de cómo ser buen padre o madre, y él dice que él le sale bien sin leer nada, pero bueno, ahí está. Él también, mi marido es médico y es un súper médico, jefe de todo, que más recibe notitas de los pacientes, es un genio, pero bueno, él se burla de mis lecturas de libros sobre educación de los niños. Y lo que a mí me ha impactado mucho con mis propios hijos y con lo que he leído es que realmente hay que tratar a cada niño de una forma diferente, porque cada niño tiene sus necesidades, su personalidad. Y bueno, no quiero seguir hablando de mi marido, pero mi marido siempre dice, hay que hacer todo igual, así, esta es la regla para todos igual. Nadie puede volver a la casa después de tal hora de la noche, nadie puede hacer esto, todos igual. Bueno, yo siempre le digo que es lo opuesto de lo que dicen los libros. Y en realidad, en mi experiencia, es muy importante ser el padre correcto para cada hijo. Y cada hijo necesita capaz un tipo diferente de padre. Y en mi caso, mis padres me dieron mucha libertad porque yo estaba muy motivada, siempre tenía proyectos y me automotivaba. Y creo que hay hijos que a veces uno les tiene que cambiar un poquito la dirección porque van un mal camino, pero que al final uno los tiene que dejar a ellos encontrar su camino. Y creo que es dificilísimo hacer lo que les estoy diciendo que hay que hacer, porque creo que uno nunca sabe cuándo tiene que intervenir y no. En general, lo que yo he aprendido y lo que piensa mi padre es que es mejor no intervenir, a no ser que uno considera que realmente va a pasar algo muy malo. Pero en general hay que dejarlos que ellos encuentren su pasión y la van a encontrar, pero bueno, hay que darles apoyo en lo que es ser una buena persona, ser honesto. Y en eso yo creo que la medicina es una gran enseñanza que yo les digo siempre en la bodega, que yo no sé mentir, porque a veces la gente que es muy buena en negocio sabe contar mentiritas, porque es parte de la habilidad del que negocia precios y cosas que a veces no da toda la información. Y yo le digo a mi gente, no me lleven a una negociación donde no vamos a decir toda la verdad, porque yo soy médica, los médicos no mienten, te lo enseñan el primer día de la universidad. Si te hace una pregunta, no sabes la respuesta, decís, no sé la respuesta. Nunca te inventás, si el sodio no te lo acordás, decís, lo voy a chequear. Jamás decís, viste, ya vi la radiografía si no la viste, admitís no haberla visto. Bueno, eso que en medicina, que supongo que es igual en Colombia que en Estados Unidos, que al médico se le enseña siempre a decir la verdad, es mi estilo. Y en realidad mi padre, cuando empecé a trabajar con él, me decía, Laura, sos demasiado directa vos. Viste, siempre tenés que a veces guardarte un poco las cosas. Porque yo siempre estoy tratando de mejorar todo, el negocio, cómo trabajan los equipos. Y como 10 años después, no me acuerdo qué estaba pasando, le digo, papá, a ver, dame un poco de consejo, ¿te parece que debería ser un poco más cautelosa con esta situación, hablando con esta persona? Me dice, no, Laura, he llegado a la conclusión que sos perfecta como sos. ¿Sabes por qué? Me dice, porque cuando vos vas a una reunión y decís algo, la gente te cree. Entonces, te dicen que sí porque te creen. Y eso nos ha ayudado mucho, así que no cambies. Pero bueno, llevó 10 años para que mi papá se acostumbrara a mi estilo, que vino del entrenamiento médico. Perfecto, Marce, muchas gracias. Pues fíjate estas grandes enseñanzas que nos dejan y sobre todo que ella volvió a su pasión, ¿no? Ella finalmente estaba en la medicina, pero, y creo que fue seguramente un momento muy bonito para el doctor Nicolás cuando Laura, después de esta aventura de Nueva York, del Wine Experience en Nueva York, le dice, quiero reivindicar el vino argentino, quiero reivindicar lo que estamos haciendo y quiero poner el nombre del vino argentino muy en alto. Y precisamente relacionado con ese concepto, yo quisiera elevar la siguiente pregunta, doctora Laura. Cada vez vemos en las estadísticas que más y más mujeres están involucradas en el arte del vino, sea como sommelier, sea como representantes de ventas, sean como directoras de bodega, sean como James Robinson, como las mejores catadoras del mundo. Y se me viene a la cabeza, pues por supuesto, además de ustedes, Sandra Tavares en Portugal,
con Gran toda la... persona, una gran Ex- amiga, la adoro. Excelente. Sí. Indudablemente. ¿Por qué está pasando esto? Yo soy un convencido, por ejemplo, en Cata las mujeres de lejos tienen muchas habilidades neurosensoriales superiores para detectar determinados descriptores en los vinos. Pero ¿habría alguna otra razón por la que la mujer hoy día a día está ganando cada vez más peldaños en la industria del vino? Mire, en realidad hay muchas menos mujeres en la industria del vino que en la medicina, por ejemplo. Sí, se habla mucho de las mujeres que están porque son pocas en realidad, pero sigue siendo muy dominado. Por ejemplo, para cada una Jancy Robinson hay 10 hombres que son conocidos como escritores del vino. Entonces yo creo que las mujeres eh, resaltan por ser pocas en realidad, pero cada día hay más. Y le voy a decir algo que no sé si le va a caer simpático, doctor Ranieri, pero mi teoría es que en realidad, como la mayoría de las bodegas del mundo son negocios familiares, la única razón que hay mujeres es porque las familias tienen mujeres. Y ejemplo, familia Antinori. Tienen 3 hijas y bueno, no hay un hombre para seguir la tradición. Y le digo que he hablado con amigas mías de Bordeaux y de Italia y me dicen que en realidad las, las que son solo mujeres dicen, solo tengo el cargo de jefa porque no hay un hijo varón. Y tengo una amiga que no quiero delatar al padre, que lo amo, pero me dijo, mi padre nunca pondría una mujer a cargo de nuestra bodega. Y en eso creo que hay mucho más machismo en el vino que en la medicina, donde tenemos una cultura donde las mujeres son jefas de hospitales, jefas de cátedra, sí, tenemos una historia mucho más larga y más fuerte de las mujeres en la medicina que en el vino. Y creo que en el vino todavía la estamos luchando, pero la realidad de que las familias tienen mujeres hace que los papás están obligados a contratarnos. Pero en mi caso, mi padre fue muy inspirado por su madre, que yo nunca conocí porque lamentablemente murió en un accidente de auto cuando él tenía Angélica. solo 18 años, sí, y era la directora de la escuela. Y Angélica era una gran educadora que creía que la educación era el todo en la vida, que uno tenía que estudiar y estudiar y estudiar. Y bueno, y ella era tan exigente con sus hijos varones, tenía 2 varones y 2 mujeres, que con sus hijas mujeres. Todos tenían que ser el mejor alumno. Ya le dije a mi papá, por favor, no le pongas esa presión a mis hijos porque está muy difícil. Así que son muy estudiosos, pero de ahí a siempre ser el mejor alumno puede llegar a ser demasiado pesado. Pero bueno, Angélica, la madre de mi padre, fue una mujer muy fuerte y que inspiró muchísimo a mi padre. También lo inspiró su padre, que era una persona más sociable, que era un gran contador de historias, un gran amante de la vida. Era una persona muy que lo quería mucho, con mucho cariño, mientras que su madre era un poco más fría y inculcaba este respeto a la educación. Y creo que mi padre, por haber tenido esta mujer tan importante en su vida, para él fue muy fácil después con sus hijos realmente ponernos de iguales, a mi hermano, a mi hermana y a mí. ¿Sí? No era relevante quién era hombre y quién era mujer. Y bueno, se dio que yo vine a trabajar con mi padre antes que mi hermano y mi hermano se quiso dedicar a otra cosa, pero mi padre no tuvo ni un segundo de duda de que yo podía estar a la cabeza de nuestra bodega, mientras que creo que no es así. Posiblemente en Estados Unidos hay muchas mujeres a cargo y es un poco diferente, pero en Europa sigue siendo una cultura machista, menos Lafite Rothschild, que es nosotros somos socios. Mira, acá los otros días estaba haciendo una cata para acá tengo una botella de Chateau Lafite, Chateau Lafite. porque tenemos una bodega juntos con los dueños de Chateau Lafite, bodegas Caro, Claro, sí. y bueno, estábamos presentando el vino, y bueno, y hoy la directora de Domaine Baron de Rothschild Lafite es una mujer, pero es la primera mujer en toda la historia de Chateau Lafite. Y relacionado precisamente con Angélica, yo hoy me permití abrir una Angélica Zapata, precisamente tratando de hacer un homenaje a su abuela que lastimosamente no conoció, pero que con esa
con esa rectitud de una maestra, encaminó muy bien pues, seguramente todos los valores del doctor Nicolás. Yo quiero que, no sé si de pronto tenga una botella de Malbec argentino en donde este concepto de la relevancia del rol en el vino se plasma. Quiero contarles a mis colegas que es una de las etiquetas más lindas que yo he visto. Es una obra de arte para mí, pero dejemos que ella nos cuente, porque hay 4 mujeres en la etiqueta del Malbec argentino. Bueno, les cuento que yo fui a mi hermana, la doctora en historia, que es mi hermanita menor, a presentarle un dilema, porque muchos me preguntaban, periodistas, sommeliers, me decían, ¿qué viene a Argentina después del Malbec? Porque así, esa pregunta no se la harían a Aubert de Villaine, el productor de Romanée Conti, en Borgoña, ¿sí? ¿Qué viene después del Pinot Noir? O no le harían a Saskia Rothschild de Chateau Lafite, ¿qué viene después del Cabernet Sauvignon en Chateau Lafite? Pero por alguna razón las personas tenían la idea que en el Nuevo Mundo era una cuestión de modas. Y bueno, Argentina produce vinos desde el siglo XVI. ¿Sí? Latinoamérica tiene una gran tradición vitícola. Y las variedades nobles de vitivinífera vinieron a Argentina. Bueno, no, había vitivinífera antes por los jesuitas, pero las variedades de Bordeaux, como el Cabernet Sauvignon, de Borgoña, como el Pinot Noir, vinieron a mediados del siglo XIX. Y el Malbec es una cepa que data de la época de los romanos, como el Pinot Noir. Y en realidad es una cepa más antigua que el Cabernet Sauvignon. Pocas personas saben eso. El Malbec data de, bueno, el siglo cero, así de la época de los romanos, hace 2000 años, y el Cabernet Sauvignon solo aparece en el siglo XVII. Quiere decir que el Malbec es más antiguo. Entonces yo siempre cuando me hacían esa pregunta decía, ¿por qué va a reemplazarse el Malbec cuando es una cepa que ha vivido por 2000 años? Y nada vive por 2000 años si no es bueno, si no tiene un sabor delicioso. Pero bueno, yo contaba esta historia y me seguían haciendo esa pregunta. Entonces fui a mi hermana, le digo, Adri, ¿cómo hago para contar esta historia? Para que la gente entienda y respete el Malbec, que es esta variedad tan importante en el mundo, con una historia tan rica. Y yo pensé que me iba a ayudar a preparar una PowerPoint presentation, ¿no? Y Adriana, que no tenía ninguna experiencia en lo comercial, me dice, pero Laura, decime, nosotros vendemos vino, ¿por qué no lo pones en la etiqueta? Digo, uy, qué brillante la hermanita que no sabía nada de cómo vender vino. Y entonces ella dijo, y además, mira, yo como historiadora, hasta hace 100 años toda la historia estaba escrita por hombres, que después se ponían a hablar de otros hombres, y todos los importantes eran hombres. Y acá con el Malbec tenemos unas mujeres súper interesantes en la historia. ¿Por qué no hacemos una etiqueta que cuente la historia del Malbec a través de los ojos de estas 4 mujeres? Entonces les voy a contar un poquito cómo es la historia. Esta mujer acá es Eleonora de Aquitania, que fue reina de Francia e Inglaterra. Recuerden que en la Edad Media Francia era propiedad de Inglaterra a través del casamiento de Eleonora con Enrique II. Y bueno, esta mujer, Eleonora, bueno, fue maravillosa porque sí, no tenía poder, porque cuando una mujer se casaba en esa época, el hombre se convertía en el rey de todo, de la mujer, de todas sus propiedades. Pero ella consiguió mantener la zona de Aquitania y traer los vinos de Aquitania, uno de los cuales era el Malbec, a la corte del amor, la famosa corte del amor con los trovadores. Cortesana. Bueno, exacto. Juglares, cortesanos, los juglares, todo eso. Por sí. eso es que acá si miran bien la etiqueta van a ver un bonito. Hay todo tipo de detalles en la etiqueta. Bueno, entonces Eleonora fue la primer gran promotora del Malbec. Luego, aquí aparece esta figura que representa las mujeres inmigrantes italianas que vinieron a Argentina, como mi bisabuela Ana Molleta, que era la que plantaba todos los viñedos. Mi bisabuelo hacía los vinos y ella plantaba los viñedos. Y mi bisabuelo le contó a mi padre que un año ella estaba embarazada, así que no pudo plantar un viñedo, y ese viñedo no creció bien. Así que el bisabuelo dijo, desde ahora en adelante, no se plantan viñedos si no los planta Ana. Y ella tenía un verdadero talento con la viticultura. Y bueno, esta, que es en realidad, bueno, nos parecía interesante con mi hermana que no podían ser todas las mujeres buenas, porque tiene que haber
una mujer mala en cada historia, ¿no? Como los cuentos que les contamos a nuestros niños. Como Ginny y Jan, Batman y Robin, o sea, un equilibrio en las cosas, Sí, ¿no? exacto, tiene que haber un equilibrio. Y en realidad es muy interesante porque yo he estudiado mucho sobre la historia del Malbec y sobre la historia de la viticultura, y la filoxera es un áfido que ataca a la vitis vinífera. La vitis vinífera es la vid del Cabernet Sauvignon, del Merlot, de todas las variedades nobles que ustedes conocen. Después está la vitis americana, que es una vitis mucho más fuerte, que se puede hacer vino, pero es un vino que tiene como un sabor muy, le dicen como grapey, así, no tiene ese sabor y aroma tan fino como la vitis vinífera. Y lo que pasó fue que unos franceses vinieron a Norteamérica y vieron estas plantitas de vitis americana y dijeron, ¡ay, qué bonitas estas plantitas! El áfido, la filoxera, coexistía con estas plantitas de vitis americana y no se las comía. Eran resistentes a este áfido porque habían evolucionado por cientos de miles de años juntos. Cuando llevaron estas plantitas a Francia y luego los viticultores franceses dijeron, ¡ay, qué linda esta plantita! La voy a plantar al lado de mi viñedo. Bueno, se les infectaron con filoxera y prácticamente murió el vino en el mundo, en Europa. Bueno, fue por eso que el Malbec no se replantó, porque el Malbec es una variedad muy susceptible al frío, y tenían heladas en Bordeaux y tenían lo que se le llamaba la pequeña era de hielo, tuvieron como unas décadas muy frías, y los rendimientos del Malbec bajaban dramáticamente. Entonces decidieron, en vez de plantar Malbec, plantar Merlot, que también era una uva que tenía mucha fruta y suavidad, que era lo que necesitaba el Cabernet. Y bueno, y lo otro que aprendí con toda esta investigación es que en realidad el Malbec era más plantado que el Cabernet Sauvignon en Bordeaux, de donde vienen los Grand Cru Classé en el siglo XVIII y XIX. Así, la uva que más se plantaba era Malbec, no Cabernet Sauvignon. Así que lo otro que aprendí es que no solo, bueno, cuando me preguntaban qué va a pasar con Malbec, no va a pasar nada, pero además era una cepa que ha vivido todas las tragicomedias del mundo, porque fue importante en la Edad Media. Después hubo todo un problema con Bordeaux, que no dejaban que pasaran los barcos con el Malbec. Estuvo casi por extinguirse varias veces. Y luego es responsable del resurgimiento del vino argentino en el mundo, porque el Malbec ha sido muy importante para Argentina, porque es un cepaje del que nosotros somos dueños, en el sentido de que tenemos todas las poblaciones viejas de Malbec, tenemos la mayor cantidad de hectáreas Malbec, la mayor cantidad de terruños diferentes del Malbec. Entonces, no solo es una cepa que es importante para el mundo, pero es importante para Argentina. Y por eso es que, bueno, con este vino puedo contestar la pregunta de qué va a pasar luego del Malbec. Y bueno, y acá está mi hermana, Adriana, que está sentada arriba de un mapamundo. No sé si está Colombia en ese mapamundo, pero debería estar. Sudamérica. Está Sudamérica. Sí. Y bueno, y ahí está la pirámide, porque nuestra bodega es una pirámide. Y bueno, y así es como esta es la primera etiqueta en el mundo que cuenta la historia de una variedad. Wow, qué creatividad. Primero, la idea suya de plasmar la historia de Malbec y la de Adriana, diseñando toda esta secuencia histórica para dejar un vestigio histórico de lo que ha sido y será seguramente el Malbec. Cuando usted contaba lo del Malbec en la época cortesana, de Leonor de Aquitania, incluso del paso por el puente, el vino negro, como se llamaba en esa época. Después el problema que tuvo el bloqueo con Bordeaux, que les tocó importar ya hacia Holanda. Uy, pero usted, doctor Ranieri, es medio doctor en historia. No, una apasionada, una apasionada. Pero lo que más me causa curiosidad, y ya con esto termino para darle paso también a dos colegas que le quieren hacer dos preguntas, me informan por el chat, es cómo ahora ellos aprendieron y desaprendieron de Malbec en Cahors, que es en Francia, la uva la llaman Côte, sí. Y cómo ahora están también aprendiendo ustedes a vendimiar, a vitivinificar, a procesar, a construir un buen Malbec, ¿no? Porque creo que a veces pasaban por vinos un poquito austeros, un poquito adustos, demasiado tánicos, pero ustedes han logrado amar con condiciones, por supuesto, de terruño, climatológicas muy diferentes, probablemente de clones y de cepas diferentes, pero es importante cómo ahora Argentina está enseñando a Francia
a lidiar con una cepa tan interesante como es el Malbec. Quería preguntar, no sé, Marcela, si tienes o si podemos darle micrófono y cámara a Berta o a Julieta, que quieren elevarle preguntas también a la doctora Catena. Fernando, si nos puede ayudar, por favor. O abrir micrófono. Hola, se me perdió la cámara. Sí, yo creo que démosle paso a la doctora Julieta, que nos está aquí por el chat diciendo que tiene una pregunta para hacernos. Perfecto, la escuchamos. La escucha la doctora Catena mejor. Ah, sí, ahí la veo a Julieta. ¿Cómo está? Hola Mario, hola Julieta. Con un Qué gusto señor tenerla. muy buen mozo. Buenas noches. Gracias por compartir su historia de mujer, de madre, de esposa. Yo estoy acá con mi marido. ¿Y él compartir su qué le dice a usted, Julieta? ¿Que es posible hacer más de una cosa bien o que se sacrifica al marido? No, ella todo lo hace muy bien. Muy bien. Esas confesiones aquí en... Salud vea, por eso. Bien, puede ser gracias al vino, al buen vino que toman, puede ser. Exactamente. Gracias a ese gusto por el vino y poder tener este conversatorio tan agradable. Y gracias a Marcela por dar la oportunidad al doctor Daniel y por usted, doctora Laura, de aceptar este momento tan especial para nosotros, los amantes de la medicina y del vino. Y pues la pregunta es, yo tengo un chardonnay acá, quería preguntar, ¿con qué Laura? Uy, perdón que tengo mi perrita que ha visto a alguien en la calle, pero siga, por favor. Aquí también hay perros también. Entonces digo, ¿con qué Laura Catena le gusta maridar un chardonnay? Un chardonnay Catena Alta Chardonnay. Uy, Catena Alta Chardonnay, ese es el vino de los enamorados. Sí, porque es un vino que tiene todo. Tiene mineralidad, tiene florales, tiene frutas blancas, un poquito de madurez, pero no demasiada, y después tiene una cremosidad que viene de unos suelos muy pedregosos. Acá tengo unas piedras que les quiero mostrar de los suelos de este lugar, que están cubiertos en calcario, y estos suelos son muy bien drenados, pero además reflejan un poco el sol. Entonces, como estamos en clima muy frío de altura, pero nos refleja un poquito el sol, las noches tampoco son tan frías, suficientemente frías para que haya mineralidad, pero el Catena Alta Chardonnay es un vino que cuando uno lo lleva a una fiesta se termina primero, siempre. Es muy fácil de tomar, ¿no? Si uno quiere tomar con moderación, hay que tener cuidado con ese vino. Pero en términos de maridaje, bueno, están los maridajes clásicos del Chardonnay, como el pescado, pero yo este Chardonnay lo pondría con algo con un poquito de cremosidad. Por ejemplo, hasta se podría hacer un fettuccine Alfredo, por ejemplo, con una salsa que tenga un poco cremosa, o por ejemplo, un salmón con una salsa con manteca, con algo como un poco cremoso. Y también, bueno, no sé si conocen las empanadas argentinas, bueno, que son de carne, también pueden ser de pollo o de choclo, de otras cosas, pero este chardonnay va muy bien con las empanadas de carne, porque como tienen ¿cómo se dice? El dough, ay Dios mío, saben que con esto del español y el inglés, la masa, como la masa tiene bastante cremosidad, grasita, no quise decir grasita, pero sí, grasita, va excelentemente bien con este chardonnay. También va muy bien como por ejemplo con un coq au vin, con un pollo bien tierno, este vino es espectacular. Así que es bastante versátil, pero por ejemplo, si usted quiere, por ejemplo, ostras o algo como muy ácido, yo lo tomaría o bien con el Catena Chardonnay, el clásico, o con el White Bones o White Stones de Adriana, que no sé si llegan a Colombia, pero son unos Chardonnay de altura que son como muy, muy minerales, y haría eso con algo como unas ostras o un pescado como
más así, sin ningún tipo de crema. Muchísimas gracias. Ajá, eso es excelente. Acá el chef es él. Yo Muy me bien. dedico a... Bueno, Mario, ya sabes entonces a preparar unas buenas empanadas argentinas o las recomendaciones o un buen Alfredo, una buena pasta Alfredo para maridar con este Chardonnay. Marcela, creo que por allí está. Nosotros estábamos tomando vino, la doctora está tomando algo. ¿Mate? ¿Mate? Yo estoy tomando té porque me gusta tanto el vino que realmente no empiezo hasta tarde, porque si empiezo temprano me tomo una botella entera, que como todos sabemos acá estamos entre médicos, no es bueno para la salud. Y saben que cuando hablo de vino, siempre en cualquier degustación me tomo el tiempo de explicar lo que es la moderación en el vino. ¿Por qué no hay que tomar más de 1 o 2 vasos por día? Tratar de saltearse unos 2 días por semana, tratar de tomarlo con comida, porque si uno lo toma con moderación es bueno para reduce los ACV, la demencia, hasta ayuda con las azúcares, temas cardíacos, así. Todos conocemos la literatura de los beneficios del vino, pero si no se lo toma en moderación, es todo malo. Y la verdad que a veces los que venden vino me quieren echar, porque dicen, Laura, no, de eso no hables vos. Pero yo lo considero así. En realidad, les voy a contar una historia con mi padre, que cuando empecé a trabajar en realidad, antes de haber trabajado con él, cuando estudié medicina, bueno, ustedes saben que en la sala de emergencia atendemos a mucha gente con problemas de alcoholismo grave. Entonces, yo una vez volví a casa y le dije, papá, ¿pero cómo te sentís vos de producir vino que, bueno, es bueno, pero también causa tantos problemas para la salud? Me dice, Laurita, no tenés nada de qué preocuparte, porque nosotros producimos vino fino y no hay alcohólicos de vino fino. Una justificación excelente. Y así, la realidad es que la persona que consume el vino fino y lo consume con atención, que degusta, que cada sorbo lo disfruta, que lo toma con la comida, eso es buenísimo para la salud. Y en realidad mi padre tenía razón, es menos probable que un consumidor que está pagando mucho por una botella se tome una botella por día, porque sería muy caro, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero como para contarles que por eso es que estoy tomando té, porque tomo el vino con la cena y trato de, así, tengo muchas ganas de estar tomando vino en este momento, así, cuando uno llega de la casa del hospital, por ejemplo, no hay nada que uno quiera más que tomarse un vasito de vino. Entonces, yo cuando trabajo en el hospital, me sirvo mi vasito, me tomo la mitad cuando llego y después me tomo la otra mitad después. Y bueno, también creo que como médicos aprendemos que si uno va a estar dándole enseñanzas a los pacientes y retándolos, uno tiene que también vivir lo que, live what you preach. Y por eso es que soy juiciosa, pero me muero ya me falta poco tiempo para llegar a mi hora que me puedo tomar mi vasito, así que estoy esperando nomás. Yo aprovecho la pregunta de Mario y de Julieta. Se la hago como especie de consultorio sentimental. Apreciada doctora Laura, quisiera confesarle, ya que estamos en noche de confesión, que mi esposa es amante del Sauvignon Blanc. De hecho, nos está escuchando en el otro computador. Es mi inspiración. De gran parte de las preguntas que hice, ella me ayudó a construirlas, pero a veces, ¿cómo la podríamos convencer de que también tomara Chardonnay? ¿Qué consejo le daría a la doctora Laura Catena para que se animara? Porque ella es súper fanática de los Sauvignon Blanc de Nueva Zelanda, de San Antonio, de Lo Abarca, de algunos de California, pero sus favoritos son de Nueva Zelanda. Pero a la hora del Chardonnay, como que no tienes por ahí un Torrontés, no tienes por ahí un Sauvignon, un Viognier. Ya que estamos con la experta, ¿qué consejo le daría, doctora Catena, a Marisol? Yo le voy a hacer otra confesión, que es que a mi papá le fascina el Sauvignon Blanc. Le fascina, sí. Él toma mucho Chardonnay, pero cuando sale a un restaurante toma Sauvignon Blanc.
porque el amante del Sauvignon Blanc le gustan los herbáceos. Es también probable que le guste mucho, por ejemplo, el Cabernet Franc de zona fría, porque ¿saben lo que distingo? Por ejemplo, la persona que le gusta el chocolate amargo y la persona que le gusta el chocolate con leche. Son casi dos perfiles muy diferentes. Entonces, el Sauvignon Blanc tiene un gusto muy particular, que hay gente que le encanta, y que es bastante diferente de un Chardonnay como el Catena Alta. El Catena Alta es un Chardonnay generoso, con esta cremosidad, con dulzor, pero que no viene de azúcar, ¿eh? Es esa combinación entre el vino y el roble. Es un vino completamente seco. No tiene ningún tipo, bueno, tiene lo minúsculo de azúcar que tienen todos los vinos. En realidad el Sauvignon Blanc, ¿saben? Tiene mucho más azúcar que los Chardonnay, porque para hacer que el amargor del Sauvignon Blanc no resulte amargor, le agregan azúcar. Pero cuando uno se está tomando un Sauvignon Blanc, uno siempre piensa que está tomando algo más amargo, menos dulce que un Chardonnay, pero en realidad la mayoría de los Sauvignon Blanc tienen azúcar agregada. No le quiero arruinar a su pobre mujer que está acá, pero lo siga tomando. No escuches esto, Mari, no escuches eso, por favor. Igual a mi papá le encanta el Sauvignon Blanc, pero bueno, en términos de, yo lo que le diría a ella es, de nuestros vinos Chardonnay, yo tomaría el Catena clásico, no el Catena Alta, porque es el que más va para el lado. Y en realidad, de los de Adriana, tomaría el White Bones, que es un vino que va muy para el perfil del Sauvignon Blanc. Pero que siga tomando Sauvignon Blanc, que es muy rico. Muchas gracias. Marce, creo que tenemos una pregunta a la doctora Berta Gudelo para darle también participación a nuestros colegas. O otras que tengas en el chat, gracias, por favor. Julieta. Julieta. Chao, Mario, gracias. Y Mario. Gracias, Juli. Mario. O si hay alguna en el chat, mientras la doctora Berta... La doctora Berta está pendiente de ingresar en este momento. Perfecto. O alguna otra del chat. Bueno, y vale que la doctora en este momento está esperando es la hora de la cena, porque por la diferencia horaria. No, pero ceno tarde como los argentinos y mis hijos también, porque así paso tanto tiempo en Argentina que vieron que los norteamericanos cenan a las 6:30, que es como la hora del té para nosotros. Ceno más cerca de las 9. ¿Y cuál es su recomendación para su copita diaria? A mí me gusta variar. Entonces, tomo algunos vinos nuestros porque me gusta tomarlos, porque me encantan, pero tomo mucho vino de todas partes. En este momento, con esto del COVID, tengo muchos amigos que son importadores de vino y que pobrecitos no están pudiendo vender en restaurantes. Así que están haciendo venta directa. Así que me he conseguido unos vinos espectaculares italianos, franceses, californianos. Así que sí, tengo la casa llena de vino y es un peligro. Por eso que estoy acá tomando té. Sí, total. Muchas gracias. No, Bueno. mientras, no sé si tengas alguna pregunta en el chat y si no... No, sigue, Rani. A propósito de White Bones y White Stones, creo que llevan detrás un proceso de investigación que es muy similar a la medicina. Yo quiero contarles un poquito acerca de que la idea precisamente de don Nicolás fue llegar a plantar viñedos donde nunca nadie antes en la Argentina lo había hecho, a una altura que tenía una exposición que probablemente ninguna otra área de Mendoza la tenía, pero no contentos con esto, porque esto hace definitivamente que el proceso de maduración de la uva sea un poquito más prolongada, que pueda concentrar más azúcar, más todos sus taninos, todos sus aromas. Aparece un socio o dos socios de la doctora Laura, que son Alejandro Vigil y Fernando Ushema. Y como hacemos en medicina, empiezan a hacer investigación. Yo recuerdo una anécdota que usted cuenta mucho en sus charlas y es cuando va al viñedo de Adriana, que es el viñedo más importante y el viñedo más estudiado en el mundo, con publicaciones en PubMed, y le dice al encargado del viñedo en ese momento, algo anda mal con este viñedo, algo anda mal porque veo que unas plantas producen más que otras, veo el viñedo como algunas no tan
están un poquito descompuestas en relación a las otras, y la respuesta de la persona que está encargada del viñedo le dice, ¿sabe qué? Cojamos un bulldozer o una pala y borremos todo el viñedo y mezclemos el terreno. Creo que usted pone una cara de descompuesta y se toma 2 minutos y como buena científica dice, no, aquí hay heterogeneidad. Algo que, por ejemplo, nosotros en las revisiones sistemáticas, cuando queremos ver en investigación, no queremos comparar peras con manzanas, pero resulta que en la industria del vino la heterogeneidad sí es muy importante. ¿Nos quiere contar un poquito acerca de ese proceso de investigación que tienen en Catena Institute of Wines? Sí, bueno, les cuento en realidad el principio del Catena Institute, porque cuando volví a Argentina y empecé a trabajar con mi padre, yo le dije a mi padre que en realidad yo de vender vino no sabía nada, pero de la parte científica sí entendía, había hecho bastante investigación y yo quería ver qué tipo de estudios estaban haciendo. Mi padre estaba haciendo mediciones de temperatura, estudios de suelo. Entonces, el jefe de viticultura, esto es antes de Alejandro. Alejandro es un gran científico, en realidad él hizo investigación antes de venir a trabajar con nosotros. Era el experto en el INTA, que es nuestro centro de investigación de Argentina, era el experto de suelos y luego vino a trabajar con nosotros. Entonces era un científico entrenado. Pero antes de Alejandro había otra persona, no voy a decir el nombre, y bueno, habíamos ido al viñedo y me muestra como un trial que está haciendo con 2 parcelas. Y yo le digo, bueno, pero acá no tenés un buen control, porque veo que este suelo es muy diferente de este otro. Yo sin saber mucho de viticultura y enología, pero sí, el control es como lo que uno aprende en el secundario. Y bueno, y entonces me dice, Laura, yo creo que vos te tendrías que dedicar a marketing. Porque bueno, básicamente estaba diciendo, viste, esta niñita que viene a darme cátedra, quiero sacármela de encima, y en realidad, ahora que me he dedicado por 25 años a hacer investigación, a hacer vino y a marketing, que es vender, es dificilísimo vender. Sí, es tan difícil como hacer investigación y producir algo bueno y como ser médico. Sí, es muy difícil ganar en esa batalla comercial. Pero bueno, en esa época simplemente me las comí, como decimos en Argentina, y volví a mi papá y le dije, papá, vos no estás haciendo investigación. Esto que ustedes dicen que están haciendo, que es investigación, no es investigación. Tenemos que armar un centro serio, porque teníamos el problema que nos venían los flying winemakers y nos decían, saquen las hojas, que entre la luz en el viñedo. ¿Qué pasaba? Se quemaban las uvas, porque estamos en una región de altura donde hay mucha más luminosidad. Después decían, hagan el Malbec como el Cabernet Sauvignon. El Malbec es una cepa delicada que hay que hacerla más como el Pinot Noir, porque cuando uno le hace una maceración larga, le saca la fruta y no le agrega nada. Y el Malbec tiene taninos muy suaves, entonces se puede hacer punch down, un montón de cosas que se hacen con el Pinot Noir, que es un cepaje de taninos más suaves. Bueno, cuestión es que le digo, papá, tenemos que armar un instituto de investigación serio, porque si queremos hacer estos grandes vinos que puedan competir con los Grand Cru Classé, que puedan sacar 100 puntos, que hoy tenemos 6 vinos de 100 puntos, pero en esa época, estamos hablando de los años 90, era imposible imaginarnos que algún día íbamos a tener un vino de 100 puntos de Robert Parker. Y bueno, mi padre, que bueno, él es un gran amante de la ciencia y de la investigación, me dijo, Laurita, tenés razón, y bueno, armamos un equipo al que luego se unió Alejandro y luego Fernando, y bueno, siempre nos hacemos esta pregunta de si publicar o no, porque en realidad hay muchas empresas, digamos, en todos los rubros, que hacen mucha investigación y no la publican, porque cuando uno publica, comparte, y muchas empresas no quieren publicar el secreto de su Coca-Cola, ¿no es cierto? Pero para mí, por 2 razones quería publicar, por 3. Primera razón es que yo quiero que le vaya bien a Argentina. Entonces, si nosotros hemos aprendido qué tipo de filoxera hay en Argentina y qué tipo de peligro puede haber para las vides de Argentina, sepan que hay todo tipo de viruses que atacan a las vides. Es un problema gravísimo, que mi equipo pensaba que no era importante y yo me puse fuerte con el tema viruses hace unos 10 años y por eso la Argentina está más avanzada que Australia en el estudio de los viruses.
porque fue una médica, yo que lo entendí porque entendía algo de viruses, cuando en realidad, sí, los viticultores no creían ni siquiera que los virus eran un problema para las vides. Pero bueno, volviendo al instituto, ¿por qué publicar? Primero, porque yo quería compartir todo con otras bodegas y nosotros estamos siempre en contacto con otras bodegas, porque lo que queremos es que a Argentina le vaya bien, y eso es muy importante. Segundo, que yo quería que el Catena Institute fuera el lugar de entrenamiento para nuestros equipos, que todas las personas trabajando en la bodega tuvieran un pensamiento científico, que no, así, la famosa N of one, ¿vio cuando alguien dice, tomate una aspirina, yo me tomé una aspirina y me sentí mejor? Bueno, todos los médicos conocemos esa gran falla que inclusive los médicos la hacemos a veces. A veces mi marido me dice, andá, hacete esto que a mí me funciona. Le digo, pero Dan, sos médico, no me des un N of one, así, mostrame un estudio en serio. Bueno, pero el tema era, yo quería tener personas en nuestra bodega que pensaran con el pensamiento científico, que pensaran lógicamente, que realmente afrontaran las problemáticas del viñedo de la bodega de una forma científica. Y tercero, ¿por qué publicar? Porque para mí eso iba a incrementar la rigurosidad. Porque en el mundo del vino, no sé si ustedes en este grupo han ido a catas que hace un enólogo de un lugar o de otro lugar, pero hay mucho de lo que yo llamo bla bla, que es que, por ejemplo, un enólogo le dice, mi vino tiene una mineralidad que viene de estas piedras y le muestra la foto de la piedra. Si yo le mostré también la foto de esta piedra, pero yo no le puedo decir que la mineralidad de un vino viene de esta piedra, porque yo no lo sé en realidad. Lo que le puedo decir es que, bueno, en el suelo donde sale un vino muy mineral a estas piedras, puede ser que haya alguna conexión, pero así, habría que estudiarlo. Pero en el mundo del vino hay mucho bla bla, y bueno, y yo lo que quería es que nuestro equipo hiciera investigación seria que realmente sirviera para que hiciéramos mejores vinos. Entonces, para mí publicar era una especie de desafío para que tuviéramos la rigurosidad necesaria para que, bueno, que sirvieran de algo los estudios. Y bueno, por eso fue que fundamos el instituto en el año 95. 95. Y esto es tan importante, colegas, que cuando ustedes miran los artículos que ya han publicado en PubMed, se comportan incluso como a veces siento yo en cortes, exponen viñedos a luminosidad, a otras no las exponen, y evalúan cómo es el comportamiento de esos viñedos finalmente, cómo concentran esos taninos, qué diferencia entre exponerlos o no exponerlos, y hacen una especie lo hace Fernando Buchema, es como el patólogo de ustedes, biopsia los suelos, Sí. abre las calicatas, biopsia y empiezan a estudiar literalmente los suelos para que tener macrocristales, microcristales, increíble, increíble, de verdad, eso es una experiencia. nunca había pensado que en realidad los que estudian el suelo son como los patólogos? ¡Qué buena comparativa! Se la voy a copiar. Con mucho gusto, con mucho gusto. Que tenemos como para ir cerrando, doctora, porque sabemos que su tiempo es y habíamos acordado 1 hora y cuarto. Hay dos preguntas que quizás todos le queremos hacer, que siempre se la hacen a uno en catas, cuando está direccionando una cata, y es, ¿cuál es el vino, la primera, que más recuerdos le trae? El vino más emotivo para usted. No el mejor vino. Pues siempre me pregunto, ¿cuál es el vino que a ti más te gusta? Y yo siempre respondo, los que me tomo con mi esposa y los que me tomo con la Asociación Colombiana de Enología Pediátrica y la de Pediatría. Pero es por la vivencia misma, es lo que es circunstancial a ese momento. Pero en su caso, ¿cuál podría ser el vino más emotivo para usted y por qué lo recuerda? Bueno, le cuento que mi padre nació en el año 1939 y nosotros ya producíamos vinos en esa época, pero no hemos guardado vinos. Los primeros vinos que tenemos guardados son de los años 70, porque no hacíamos vinos para añejar. Entonces, para el cumpleaños de 70 años de mi padre, pude conseguir unas botellas de Chateau Latour 1939. Y bueno, fuimos a un restaurante en Buenos Aires que era muy fino, pero no tenían, ¿vieron esos abridores especiales con esas dos patitas para abrir los vinos viejos? Bueno, no tenían, así que el corcho se rompió. Imagínense, no sabes lo que yo había pagado por esa botella. Me la había llevado en la valija. Bueno, le digo al sommelier, agarremos un strainer de té, bueno, traen un decantador, servimos el vino y bueno, gloria.
todavía tenía fruta, no lo tomamos tan rápido, porque era delicioso. Estaba un poquito oxidado, pero todavía le quedaba fruta. Y yo pensaba, lo miraba a mi padre, y miraba el vino y decía, qué loco que este vino nació en el mismo momento que mi padre, y yo lo he podido conseguir, y lo estoy tomando con él y con mi marido. Y fue, yo creo que una de las noches más inolvidables de mi vida. Y el vino fue glorioso. Después también habíamos traído, yo había conseguido un vino de mi año de cosecha, del 1967, un Mascarello, un italiano, y fue horrible. Lo cual fue, es una muy buena marca, pero supongamos que la botella se había arruinado. Entonces, todavía más glorioso fue lo de mi padre, porque era un vino de 70 años. Pero la segunda parte de la historia es que yo volví a mi casa y mis hijos aman a mi padre, lo llaman el nono, como se llaman los abuelos en italiano, y lo adoran porque él siempre escucha. Él tiene oído para todas las personas, para todos los que trabajan en la bodega, para todos sus nietos, desde que son chiquitos los escucha, nunca se impacienta, entonces lo aman. Entonces le cuento la historia a mi hijo Dante, y Dante me dice, pero mamá, ¿por qué tomaste un vino francés? ¿Por qué no tomaste un vino nuestro? Y fue como un cuchillazo en el corazón, ¿no es cierto? Porque era una buena pregunta. Y ese día me juré que yo voy a hacer vinos para que mis hijos los puedan tomar con sus hijos y sus nietos. Y tengo vinos de todas las cosechas. Y para que ustedes que están acá puedan tomar, bueno, sus hijos, porque no sé, bueno, si son de los 70, seguro que hay muchos que están acá, pero esos vinos tenemos muy poquito, pero los primeros años que ya tenemos vinos son de los años 90, así que si hay algunos médicos de los años 90, tenemos vinos para ustedes, si no tendrán que ser las añadas de sus hijos, pero con la idea de que lo puedan tomar con los nietos y esos nietos con sus nietos. Y bueno, y ese vino, por eso fue un vino que no solo fue el momento de tomarlo, pero lo que inspiró en mi objetivo de hacer vinos que pudieran añejar por 70, 100 años en Argentina. Es decir, una filosofía 100 años, de 100 años más, de 1902 Bien. a ahora y 100 años más. Ahora De 100 años. Chardonnay, de Malbec y todo. Sí. Doctora Catena, la doctora Berta me pregunta por el chat, la penúltima pregunta, prometo, y es, desde su perspectiva como hacedora de buenos vinos, ¿a qué le apostaría más? Aunque probablemente don Nicolás o el doctor Nicolás sabemos a qué le apuesta, pero monovarietales o ensamblajes o blends. ¿Cuál sería la ventaja de los monovarietales y cuál sería la ventaja de los blends? Sí. En realidad en Argentina tenemos algo muy único que es el blend de altura. Entonces, por ejemplo, la diferencia en clima, que en Francia se encuentra en una distancia de, digamos, 700 kilómetros para ir de un clima cálido, por ejemplo, del sur del Ródano al norte de Champagne, uno tiene que manejar por 7 horas. En Argentina nosotros tenemos esa diferencia por el tema de la altura, que si en 45 minutos en auto, si en menos de 100 kilómetros, vamos de un clima cálido a un clima frío. Entonces podemos hacer blend monovarietal de altura, que es algo único. Para mí, no, así, yo trato de no ser muy dogmática con el vino. Para mí el vino tiene que ser rico. Entonces, si es un blend de variedades, como el Cabernet Sauvignon, el Malbec, en el vino Nicolás Catena Zapata, que tiene el nombre de mi padre, a mi padre le encanta este blend porque añeja muy bien, es un clásico blend de Bordeaux, me parece maravilloso. El monovarietal, cuando es un blend de altura, yo en nuestro Catena Malbec, acá tengo una botella, lo llamo nuestro Chanel número 5, porque es un vino que siempre tiene equilibrio, elegancia, es muy rico, es un vino que no puede ser otra cosa que Malbec. Así que en realidad mi respuesta es que a mí me gustan todas las cosas, me gustan los single parcela vinos, los vinos de una zona, los vinos de un país, y esa diversidad que encontramos en el vino, que no la encontramos en ninguna otra comida. Sí, hay muchos tipos de quesos, pero no hay cientos de miles de tipos de quesos, como los hay de vinos, de productores, de zonas, de parcelas, y yo creo que esa variedad que la dan los productores del vino, las regiones, las variedades, los assemblages, eso es lo que hace que el vino sea la comida más emocionante que hay, y más romántica, y más divertida. Entonces, yo creo en todo.
En términos de vender, si estamos hablando de la parte comercial, creo que a veces es más fácil vender un monovarietal porque uno está yendo a un público que le gusta el monovarietal. Pero si fuera por mí, a mí me gusta que siga todo. Cualquiera. Eso me recuerda a un gran amigo que nos está escuchando, Alejandro Colmenares, que dice, yo tomo lo que sea. Y la última pregunta para despedir. Yo también. Todo lo bueno, todo lo fino y todo lo Lo bueno. que sea bueno. Exacto, Sí. que sea bueno. Unos últimos minutos. Rani, qué pena, es que ahí la doctora Berta tuvo dificultades para entrar, pero pues manda saludos y quiere como, bueno, preguntar sobre si están pensando en incursionar en los vinos orgánicos. Bueno, en realidad el viñedo Adriana es 100% orgánico hace ya varios años y tenemos 500 hectáreas en transición a orgánico, que ya son orgánicas pero no están certificadas. Así que nosotros creamos la certificación de sustentabilidad en Argentina, que hoy usan muchas bodegas, y estamos pasando todos los viñedos que pueden ser orgánicos a orgánicos. Y creemos mucho en el tema de la biodiversidad. El problema con los vinos orgánicos es que se usa sulfato de cobre. Y el sulfato de cobre, que es, bueno, entre comillas, natural, porque tampoco es natural, es un mineral, puede matar muchos microbios. Y, por ejemplo, hay zonas de Francia donde se usa tanto sulfato de cobre que es más tóxico que un agente biológico que está en la tierra un día, se va, no entra en el vino y es mejor para el medio ambiente, mejor para la biodiversidad que el sulfato de cobre. Así que es un tema muy complejo. Nosotros tenemos muchas zonas en Argentina que se pueden cultivar orgánicas con muy poco uso de sulfato de cobre porque no hay mucha lluvia, y en todos esos lugares estamos haciendo cultivo orgánico. Pero hay mucha investigación en este momento de un reemplazo para el sulfato de cobre, y yo creo que si eso sucede, si hay un agente natural, biológico, que no es un pesticida, pero que puede reemplazar el sulfato de cobre, eso va a ser una gran innovación para el vino en el mundo. Excelente, ¿no? Qué buenas noticias. 2 últimos minutos, doctora, para cerrar y abusar de su tiempo. ¿Por qué convencernos de que el Malbec argentino es el mejor Malbec del mundo? Sabemos que hay Malbec en Chile, Malbec en California, Malbec en Cahors, bueno, en diferentes latitudes. ¿Por qué el Malbec argentino es el mejor? Bueno, en realidad hay varias razones. La primera es que nosotros tenemos selecciones masales, que son selecciones de mucha diversidad de plantas, que vinieron a Argentina antes de la filoxera, que eran las plantas cualitativas, cuando yo les decía que el Malbec era esa variedad tan importante en Bordeaux. Luego, como dijo usted, doctor Ranieri, en Bordeaux se mantuvo el Cot, que produce algo así como 5 veces más volumen. Por ejemplo, digamos que un viñedo de Malbec antiguo de selección masal prefiloxérica en Argentina produce 25 quintales por hectárea, un COT produce 125. Entonces, Enorme la diferencia. eso es prácticamente otra variedad. Es genéticamente la misma variedad, bueno, con ciertas variaciones obviamente, pero el Malbec que existe en Argentina es de un germoplasma muy diverso que hoy se ha perdido en Europa. Entonces yo creo que ese factor es importante, pero bueno, alguien podría tratar de plantar las plantas argentinas en otras partes, en California, en Europa, pero bueno, tendrían que también estudiarlas, después ver cómo se adaptan a su lugar, y mucho de eso no se ha hecho. Entonces, esa es una de las razones. La otra razón es que al Malbec le gusta el sol con un poco de frío y muy buen drenaje. Y esa intensidad solar tan alta solo existe en Argentina. Entonces yo creo que el sabor de un viñedo como Adriana no sería posible reproducirlo en el resto del mundo porque el sol hace que las uvas tengan pieles más gruesas. Yo creo que se podría producir un gran Malbec en el resto del mundo. Así, es algo que posiblemente en las próximas décadas pueda suceder si alguien dedicara toda la investigación que hemos hecho nosotros. Sí, también hay otra realidad, que es que nosotros conocemos el Malbec porque lo venimos plantando hace 170 años. Entonces también hay todo un conocimiento de la gente del lugar, de los viticultores, de la gente que vive en el lugar. Y bueno, en el vino
todo sí, el vino es una real mezcla de ciencia, arte y tradición, que son cosas que uno, bueno, en la medicina vemos lo mismo. Sí, los mejores médicos en realidad son un poco artistas, porque cuando uno ve a un paciente se da cuenta muy rápido qué le está pasando sin ni siquiera verle los resultados del laboratorio. Si uno lo mira y ya tiene una sensación. Bueno, eso mismo pasa en el vino y en la viticultura, que mucho se aprende con la práctica y aprendiendo de los viticultores más antiguos. Entonces yo creo que se podría hacer un gran Malbec posiblemente en otro lugar, pero bueno, tendrían que hacer todo lo que hemos hecho en Argentina. Y en realidad tampoco logro convencerlos, quiero que se convenzan solos, probando el vino y decidiendo ustedes mismos. Es cierto. Marcela, pues creo que es la oportunidad que tú cierres, no sin antes agradecerle a la doctora Catena por toda su generosidad, por esa apropiación de conocimiento. Me gustó mucho lo que usted dijo de publicamos para que otros también perfeccionen el Malbec, el arte de hacer Malbec o el arte de hacer vino. Eso es sencillamente reflejar todo lo que su abuelo, su abuela, su padre le ha enseñado en términos de corresponsabilidad, de sensibilidad y sobre todo de no ser egoísta con lo que ustedes saben. Mil y mil gracias y la dejo entonces con Marcela. Gracias, Rani, doctora Laura, mil gracias. Pues realmente ha sido un conversatorio maravilloso, muy, muy enriquecedor. Aquí hay varios comentarios, por el chat también me están escribiendo, que pues muy contentos de haberla tenido con nosotros para compartir este espacio que de verdad necesitábamos, como lo dijo Rani en un comienzo, era un espacio de relax, de un tema diferente pero similar que realmente nos llena y nos hace como ver un poco más como todo lo positivo y toda la fortaleza que tenemos como seres humanos, como pediatras y bueno, como amantes del vino. De verdad que muchas gracias por acompañarnos. Por ahí en uno de los chats me dicen que aman a tu papá. Ay, sí. Está Todos lo amamos, es un genio. Entonces, bueno, mil y mil gracias por acompañarnos y bueno, la Sociedad Colombiana de Pediatría te agradece y agradece a Rani también por haber permitido este espacio tan agradable para nosotros. Yo agradezco también a Kendi, a Ken Silverio, que vive en Colombia, que trabaja para Catena y que está por tener un bebé, así que asumo que ya cuenta con pediatras en todos. Kendi, si necesitas ayuda, acá tenés a tu equipo. Miren que los cuidamos mucho, a Kendi, a todas las personas que trabajan en la bodega son como familia, así que ya me siento tranquila de saber que Kendi tiene amigos pediatras en Colombia, en serio. Tengo como 200 pediatras ya, Laura, así que tranquila. Y una nena, llega en diciembre, llega en 30 días aproximadamente o menos. Estaremos atentos. Claro, con todo el gusto. Un gusto. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos en Colombia o en Argentina. Por favor, Claro que sí. más temprano que tarde. Gracias. Gracias.